Vamos ahora con el tema por el que estábamos preguntando desde el inicio del programa. En México habrían hogares de acogida para curas pederastas. Así lo revela al menos el arzobispo emérito de Guadalajara a través de su libro titulado Con mi propia voz. En las memorias, el sacerdote denunció que una casa ubicada en Jalisco, en Guadalajara, funcionaba bajo el aval de líderes eclesiásticos hasta el 2001. El modelo habría sido traído de otras partes del mundo. Activistas y defensores de derechos humanos defienden que no es suficiente con que los religiosos que hayan cometido algún delito reciban terapia ahí, sino que deben también responder ante la justicia. El arzobispo emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Iñáguez, reveló que en el municipio de Tlaquepaque, en el estado Jalisco, operaba el hogar de acogida para sacerdotes involucrados en casos de pederastia hasta el 2001. Sin embargo, a partir de esa fecha, el Papa Juan Pablo II emitió un comunicado en el que ordenaba la expulsión de pederastas de toda la comunidad religiosa mexicana. Hoy la casa ofrece el programa Génesis dirigido a los presbíteros, dándole apoyo integral en el área física, emocional y espiritual para restablecer su vida y ministerio. La casa está registrada oficialmente como un centro de asistencia sacerdotal. Agencias internacionales de noticias han investigado sobre el funcionamiento del supuesto centro de rehabilitación y muchos psicólogos que trabajaron en el lugar informaron sobre el tratamiento ofrecido a sacerdotes mexicanos y extranjeros. La terapia implementada en esta casa supuestamente no es un modelo local, sino mundial. El arzobispo en su libro de memorias afirma que la Iglesia Católica no tenía un protocolo jurídico canónico para manejar situaciones de pederastia y según denuncias hechas por otros presbíteros, la casa Alboroine no es la única en el país norteamericano donde se tratan a curas pederastas. Al parecer, existen otros centros de rehabilitación en lugares como Acatepec y Ciudad de México. El pasado 4 de junio, el Papa Francisco decretó reforzar las normas contra los casos de pederastia por los que los obispos podrán ser destituidos de su cargo si han actuado de modo negligente o han omitido acciones al respecto. Vamos a esta hora a saludar en Ciudad de México a Alberto Boatier, quien fue sacerdote, actualmente es activista en contra de la pederastia. Señor Boatier, un buen día y gracias por recibirnos aquí en la mañana de NTN 24. Karen, muy buenos días, con muchísimo gusto, díganme, claro que sí. Sin duda un tema muy controversial que despierta mucha polémica, escuchar de la existencia de una casa para rehabilitar a curas pederastas, pero sin llevarlos ante la justicia. ¿De qué estamos hablando? ¿De encubrimiento de la Iglesia Católica a curas pederastas? Efectivamente, así es, y además esa es una de las formas en las cuales el protocolo de la Santa Sede, que niega el cardenal Sandoval que exista, desde 1962 prescribía diferentes formas de dos cosas fundamentales que proponía. Una era a toda costa evitar el escándalo, es decir, llevar los asuntos internamente bajo secreto pontificio y que solamente la institución, el obispo de cada lugar, se encargara de llevarlos. Y la segunda era la forma de buscar rehabilitar a los agresores, es decir, tenían la certeza de que se trataba de un pecado ciertamente grave, pero que podía ser de alguna forma u otra curado a través de diferentes procedimientos, penitencias, retiros espirituales, cambios de parroquia o de país, y en este caso, el más extremo, el reclutarlos, el meterlos a lugares a donde fueran tratados de manera espiritual, psicológica y disciplinaria. Y en ese contexto se crearon estos centros que fundamentalmente tienen su origen en los Estados Unidos, sobre todo en una casa muy famosa, que ojalá ustedes investiguen sobre ella, que está en Sacramento, en el estado de Texas, en donde se llevaron a varios pederastas, los cuales salían los fines de semana, algunos se metían a México, agredían a niños y luego pues tuvieron que cerrar esta casa. A estos agresores, cuando creían que estaban rehabilitados, los volvían a reintroducir al ministerio. Y por eso mismo hay sacerdotes que han abusado de más de 100 niños en los lugares en donde iban siendo cambiados, ¿no? O sea, era protegerlos en el sentido de meterlos dentro de una casa, pero nunca presentarlos ante la justicia, simplemente callar para que esto no se hiciera público. Exactamente, esa era la parte principal. Cuando la Convención de los Derechos del Niño
que firmó la Santa Sede en 1989 y ratificó en el año 90, a partir de ese momento están obligados a cumplir con la Convención, a llevar a cabo una serie de procedimientos que la Convención prescribió para todos los países miembros, y unos de ellos eran precisamente el proteger a los niños y a las niñas en primer lugar, y en segundo lugar inmediatamente reportar a las autoridades civiles y penales de los países de los agresores en contra de estos niños y niñas, cosa que nunca hizo ni las iglesias locales, en este caso México, ni mucho menos tampoco la Santa Sede, que es la instancia que tiene la mayor información del mundo en materia de pederastas. Si ustedes recordarán, en 2014, después de muchos forcejeos, aceptó haber tratado 4,000 casos de pederastia en el mundo, de los que solo terminó reconociendo 400, pero nunca informó quiénes eran siquiera estos 400 y cómo fueron suspendidos de su ministerio y después obviamente dejados libres en sus países, cosa que era regresar agresores de niños a los países donde habían pues comenzado su vida y su ministerio. Entonces, en ese sentido, la Iglesia se ha comportado, digamos, como un grupo de organización criminal en donde se han llevado a cabo muchas agresiones a niños, decenas de miles, dice el comité, pero sobre todo ha protegido a los agresores. Y el último documento del Papa, donde habla de la Iglesia como una madre amorosa, que así lo describe en su origen el texto, es muy grave porque es un retroceso a lo que había iniciado el Papa con el tribunal, porque considera que la protección es un delito administrativo y por eso la mayor pena es el cese de las funciones y no la información a las autoridades de la protección que se llevó a cabo hacia los pederastas en todo el mundo. ¿Por qué lo hace así el Papa y la Santa Sede? Porque ellos son parte del protocolo. Ellos son los que crearon el protocolo, ellos son los que indicaron cómo hacerlo y por tanto son parte responsable de la protección de pederastas en el mundo a través de las indicaciones a los obispos locales. Señora Tía, se habla que no solamente, como usted mismo lo ha planteado, no solamente hubo esa casa en México, sino también en Estados Unidos y en otras partes del mundo. ¿Tiene usted conocimiento quizás si en la actualidad siguen existiendo o en qué partes del mundo existieron? Bueno, aquí en México sabemos que hay casas en Texcoco, que el arzobispo Norberto Rivera, el cardenal Rivera, llamó y invitó al entonces padre Marcelino Hernández, hoy obispo y en su tiempo obispo auxiliar de México, a que diseñara toda la estrategia para la arquidiócesis de México. Una de ellas, de esas estrategias, era la creación de una casa en donde se atendiera a los sacerdotes pederastas, donde se atendió incluso al padre Carlos López, lo dice un escrito que tenemos copia de ello, y en donde se le dice al padre Carlos que ya se le había pedido 4 veces que cesara en sus conductas, y aún así lo mantenían en el ministerio hasta que abusó, de hecho, de Jesús Romero en la parroquia de San Agustín en Tlalpan, y aún así lo mantenían en el ministerio, y era a través de exhortaciones, de regaños, y en su momento también de meterlo a una de las casas que la arquidiócesis tenía responsabilidad. Todo esto se hizo, obviamente, al margen de las autoridades penales, y es todavía el día que mantienen secreta esa información, a pesar de que el Papa le escribió a Jesús Romero, le expresó su cariño y su comprensión, lo cual me parece maravilloso, pero nunca llamó al cardenal para decirle entrega toda la información para ayudar en la justicia a este muchacho, que ese es el tema, el cariño, la comprensión y la benevolencia de un papa me parecen maravillosos. Que el Papa escriba una carta personal, bueno, pues inédito en la historia de la Iglesia, pero eso no tiene nada que ver con la justicia, que es lo que buscan las víctimas en el mundo. Claro, y que no se repitan además este tipo de hechos. Vamos a agradecer a Alberto Atié, quien fue sacerdote, actualmente es activista en contra de la pederastia, por acompañarnos aquí en la mañana de NTN 24. Un buen día para usted.
Igualmente para ustedes, muchas gracias por el espacio.